Buenas noches, hermanas. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad tan bonita que nos permite de estar aquí. Sabemos que siempre, lo ideal siempre va a ser lo presencial, pero aún en medio de todas circunstancias, aprovechamos la virtualidad para enseñarnos unas a otras y así con la virtualidad podemos continuar siendo más consecutivas las enseñanzas y pues siempre procurando que en alguna reunión del mes vernos presencial, como lo hicimos en el mes de agosto y parte de septiembre. Eh, en esta noche vamos a orarle al Señor para que nos ayude a, a pensar en lo que Él hoy nos va a enseñar. Vamos a orar. Amado Dios, bendito eres, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo en el cual nos das la oportunidad de enseñarnos, como dice tu palabra, unas a otras, papá Dios, porque todas, bendito Dios, hemos sido salvadas por ti, por medio de Cristo, y por Él, Señor, estamos aquí. No merecemos estar aquí, no merecemos nada, bendito Dios, de lo que tú nos das, pero vemos cómo amas tu iglesia, papá Dios, cómo nos has adherido, Señor, a tu cuerpo, Señor, para tener una identidad como hijas tuyas, para servirte, Señor, para cada día juntas, aún por medio de las relaciones que tenemos, Señor. Vamos creciendo, bendito Dios, poco a poco, Señor, a la imagen de Cristo, Dios. En esta noche, Padre, queremos orarte por todas las mujeres, bendito Dios, que hacemos parte de este ministerio y aún por las que no hacen parte del ministerio, para que tú, Señor, les animes a que, Señor, quieran conocerte más, a que se unan, bendito Dios, en este tiempo. Padre, a que cada día nuestros corazones sean ensanchados en tu evangelio, Padre, que es la razón de nuestro existir, Señor. Es la razón de pensar, bendito Dios, que la vida tiene sentido, Señor, solo aguardando, Señor, la vida eterna, pero aún viviéndola desde acá, Señor, desde esta etapa que nos das aquí en la tierra, Señor. Y solamente podemos vivir la eternidad aquí por medio de Cristo Dios. Te pedimos, Señor, que todas las mujeres que han dispuesto a entrar hoy, tú les ayudes a vencer cualquier obstáculo que tengan, Señor, que no permitas que el enemigo, Señor, les engañe, Padre, y que ellas perseveren, bendito Dios, en creer que tú, Señor, solamente tú te mereces toda la honra y toda la gloria. Y solamente en ti, Señor, podemos tener el único bien eterno, Señor, que es tu Hijo Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, por la misericordia de Dios, voy a transmitir lo que el Señor me ha enseñado en estos días en cuanto a lo que es el Evangelio en las relaciones como creyentes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y cómo el Evangelio en todo su esplendor, que es el amor, llena nuestras vidas, nuestros corazones, para que en comunidad, en la familia, en la fe, podamos expresar ese amor que hemos recibido a través de Cristo. Vamos a hacernos una pregunta.
¿Por qué? ¿Por qué es importante la relación dentro de la comunidad de la iglesia? O sea, ¿cuál es la razón de nosotros estar aquí eh, buscando conocer más del Señor y hablar de este tema de la iglesia? A todas nos ha llamado la atención y nos parece importante la relación dentro de la iglesia. Pero toda enseñanza debe estar reposada, fundamentada en el Señor. Es importante porque para Dios es importante la relación dentro de la comunidad de la iglesia. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la enseñanza de Juani, aunque no estuve, pero estuve mirando un poco las diapositivas, ella también iniciaba que toda relación tiene como base el perdón. De igual manera, la relación dentro de la comunidad de la iglesia tiene su fundamento en el perdón que Dios nos otorgó a través de Cristo. Recordemos que en Génesis, la relación que tenía Adán y Eva, que era una relación muy estrecha, fue, fue alterada, se rompió a través por el pecado. Y vemos aún en el mismo Génesis 3:15, que Dios promete el evangelio a través de Cristo, de su simiente, para que en la iglesia haya una relación bíblica. Tenemos que recordar que Dios a través de Cristo nos une nuevamente a Él, restaura esa relación que inicialmente tenía Dios con el hombre, con Adán y Eva. Entonces, ahora vamos a continuar desplegando un poco, ampliando un poco el concepto de cómo debe ser la relación dentro de la iglesia. Pero siempre recordando, es porque Cristo nos perdonó y a través del perdón de Cristo restauramos la relación con nuestro Padre. ¿Por qué es importante? Seguimos preguntando, ¿por qué es importante la relación dentro de la iglesia? La hermandad, la fraternidad, la unidad de nosotros como creyentes. ¿Qué dice el Salmo 133:1? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vemos que no solamente habla de que habitemos juntos, sino que dice que habitemos juntos en armonía, ¿sí? Sincronizados por un mismo sentir. ¿Qué se nos viene a la mente cuando vemos la palabra armonía, juntos en armonía? Podemos ir a la iglesia, podemos estar congregándonos, pero podemos estar cada uno por su lado, podemos ir aunque tengamos algunos conflictos con algunos hermanos, podemos ir aunque muchas cosas no nos parezcan, ¿sí? Pero Dios aquí en su palabra dice que habitemos los hermanos juntos en armonía. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros aprender o a continuar viviendo en armonía dentro de la iglesia. El fundamento, el perdón de Cristo en nuestras vidas. Es lo primero que debemos tener en nuestras mentes. Recordemos que estamos hablando, que es el evangelio,
el que nos lleva a vivir esa relación en armonía. Vamos a mirar 3 principios para relacionarnos como iglesia. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de la relación como hermanos dentro de la iglesia. Vamos a ver 3 principios y algunas citas bíblicas que nos van a llevar a meditar qué dice el Señor de la manera como debemos convivir en la comunidad de nuestra iglesia. Comunidad, unidad. O sea, comunidad significa, el original significa koinonía, ¿sí? Unidos, tener las cosas en común. A una hermana, le quiero pedir un favor a las hermanas que por favor me ayuden a leer las citas bíblicas para no hablar yo sola, para que todas interactuemos. El primer principio para relacionarnos como iglesia es el principio de la pertenencia. Si realmente no nos sentimos que pertenecemos a la iglesia, difícilmente nuestros corazones van a ser intencionales a vivir en armonía dentro de la iglesia. ¿Qué dice Romanos 12:5? Que así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanas, de verdad meditemos si, aunque este versículo lo escuchamos mucho, lo escuchamos en la iglesia, lo leemos, de muchas formas lo escuchamos, que hacemos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, que somos miembros unos de los otros. Meditemos si de verdad yo me siento miembro de la iglesia. Y no estoy hablando solamente de la iglesia local, de la iglesia de Cristo. Porque si no me siento que pertenezco al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, mucho menos me voy a sentir que pertenezco a la iglesia local. Hemos sido salvas para ser unidas a Cristo, en donde Él es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza quien dirige el cuerpo y nosotros hacemos parte de ese cuerpo. Imagínense que si mi brazo no actuara como si perteneciera a mi cuerpo. ¿Qué pasa cuando si este brazo llega a sufrir una parálisis y es inmovilizado? Así, no hace nada. La cabeza a que haga algo y no hace nada, ni se mueve, ¿cierto? De igual manera, si yo no me siento de verdad que hago parte, que soy miembro del cuerpo de Cristo, no voy a vivir en armonía en la iglesia local. Una hermana que me ayude con Colosenses 1:24. Ahora me gozo Angélica. en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Miren, primero vimos la relación de Dios con Adán y Eva desde el inicio. Luego vimos la relación, esa relación se rompió, pero se fracturó, pero a través de Cristo fue reconciliada. Sí. Y vemos que Cristo nos une a su cuerpo a través del perdón de nuestros pecados. Y ahora vemos cómo Pablo en Colosenses 1:24 le habla a los colosenses acerca de su gozo al padecer las aflicciones por la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, si Pablo no tenía la claridad y la convicción que Cristo lo había adherido a su cuerpo, Pablo no hubiese estimado todo por basura por el evangelio.
Pablo no hubiese dejado todo por compartir el evangelio a otras personas y que hicieran parte del cuerpo de Cristo. Es lo primero, el primer principio, que creamos que le pertenecemos a Cristo. Para creer que pertenecemos a su iglesia, que pertenecemos a una iglesia local. Colosenses 2, 10, 13. Y vosotros estáis completos en él, que es en la cabeza de todo principado y potestad. Miren, hermanas, mire Cristo lo que hizo en la cruz. No solamente nos salvó, nos hizo parte de su cuerpo, sino que nos dice que estamos completos en él, porque él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice que estamos completos en él? Se refiere a que él nos transmite sus atributos. Recordemos los atributos de Cristo en Gálatas 5, 20, 21. El fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Él nos ha dado a su Espíritu Santo para que en el poder del Espíritu Santo tenemos la capacidad de cada día vivir como Cristo. Sabemos que no somos perfectos, pero cada día podemos ir creciendo a la imagen de Cristo, desarrollando estas virtudes a través del Espíritu Santo. Cuando tenemos la convicción que estamos completos, podemos decir, sí, sí puedo perdonar, sí puedo amar, sí puedo desarrollar estas virtudes que tengo en Cristo para vivirlas en comunidad en la iglesia a la cual Él me ha añadido. Una hermana que lea por favor el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. O sea que todos los que vamos a la iglesia local, los que ya hemos aceptado a Cristo, Él ha perdonado todos nuestros pecados. No todos, ninguno de nosotros, ninguno somos perfectos. Ninguno de nosotros que hacemos parte de la iglesia somos perfectos. Pero sí tenemos algo en común, que hemos sido redimidos de nuestros pecados y somos perdonados. Cuando yo me veo perdonada, veo la misericordia de Dios, veo a mis hermanos que también han sido perdonados por la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos evidenciar que he sido perdonada y pertenezco al cuerpo de Cristo? A ver, una hermana que me lea el primer punto. Yo dependo de otros miembros y otros dependen de mí. No soy una rueda suelta. Bueno, hermanas, cuando yo tengo la convicción de que soy perdonada y que pertenezco a Cristo, como les decía, vemos con misericordia a los otros hermanos porque entendemos que al igual que nosotros, también son pecadores y han sido redimidos y perdonados. Y que hay una interrelación entre mis hermanos y yo. Yo dependo de otros miembros y otros miembros dependen de mí. Es como si yo me golpeo la uña del dedo del pie. ¿Qué sentimos cuando nos machucamos una uñita? Todo nuestro cuerpo siente el dolor de esa uña. ¿Por qué? Porque todos nuestros miembros de nuestro cuerpo físico están interrelacionados.
Por esa razón, nosotros como hermanos estamos dependiendo de otros hermanos y otros hermanos dependiendo de nosotros. No podemos estar en la iglesia como ruedas sueltas. Simplemente voy a la iglesia, escucho la enseñanza y ya. Me preocupo por lo que aprendo, pero no me interesa qué pasa con los otros hermanos. Eso significa que no creemos de verdad, no estamos convencidos que Cristo murió, fue por la iglesia. Cristo murió por su iglesia y por su iglesia va a regresar. El segundo punto dice, como miembro tengo una función importante dentro de la iglesia. Todos los miembros de una iglesia son importantes. Que cada uno tenga funciones diferentes es otra cosa. Pero la función de cada uno es muy importante. Si yo funciono mal, afecto a otros hermanos dentro de la iglesia. A veces somos muy indiferentes con esto, o de pronto no lo meditamos y no reflexionamos, no lo consideramos, que cuando yo peco, estoy afectando al cuerpo de Cristo. Aún espiritualmente, aunque no sepamos, aunque no lo creamos, hermanos, espiritualmente afectamos al cuerpo de Cristo. Porque recordemos que la iglesia es cada uno de nosotros donde Cristo está morando. Entonces, consideremos esto. Cuán importante es considerar que hacemos parte del cuerpo de Cristo y que al cuerpo de Cristo le importa cada una de nuestras vidas. El segundo principio que hoy el Señor quiere enseñarnos es la hermandad o la fraternidad. Hebreos 2:11. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüencen de llamarlos hermanos. Qué hermoso este versículo, hermano. A muchos no les gusta llamar a otros como hermanos. A veces es cierto que de pronto nos decimos el nombre, pero consideramos a esa persona como hermano. ¿Cómo es tu amor, tu fraternidad con un hermano en la sangre? ¿Qué pasa cuando un hermano tuyo de sangre tiene una necesidad, tiene una tristeza? Es como si tú mismo estuvieras viviendo eso. O aún, muchas veces queremos vivir lo que vive nuestro hermano en la sangre para que no viva lo que está viviendo. Miren qué hermoso este versículo. Que no se avergonzaban de llamarlos hermanos. Y quiero compartirles algo. Yo una vez pertenecía a una iglesia donde allá no se llaman hermanos. Y fue tan triste cuando yo escuchaba que parecía que llamarnos hermanos sonaba como, por todo aquí creo que todo en la costa sabemos lo que significa corroncho. Era como, como algo bajo de estatus, como, no sé qué palabra utilizar. Yo lo llamo así, como algo ridículo. Y qué tristeza eso, ¿verdad? Que hay personas que le parece ridículo llamar a los hermanos de la iglesia hermanos. Otra cosa es que, aunque yo no llame a una hermana, no a todas, de pronto a veces le digo hermana, a veces le digo el nombre, pero que aunque no le diga el nombre, la considere mi hermana, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando estoy en la calle y estoy con una amistad y llega alguna de ustedes, y yo digo, no, una hermana de la iglesia. Pero a veces, muchas veces, algunas personas muestran como vergüenza de que le llamen hermano en la calle.
frente a sus familiares o frente a algunas amistades. Qué hermoso es cuando Cristo mismo en Juan 20:17, mire lo que dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo llamó a los apóstoles? Lo llamó mis hermanos. Cristo, el Rey de Reyes, Dios mismo, llamó a los discípulos hermanos. Aún nosotros, después de esa misericordia de Cristo, con la cual nos ha salvado, ¿qué significa para nosotros la palabra hermano? ¿Cómo podemos evidenciar si de verdad amo a los otros creyentes como hermanos? Vamos a ver algunos puntos con algunas citas bíblicas que el Señor nos enseña cómo podemos evidenciar en la iglesia que nos amamos como hermanas. Una hermana que me ayude con el primer punto. Amando. Romanos 12:10. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿De qué manera Dios nos dice que amemos a nuestros hermanos? Con amor fraternal, con amor de hermano. Así como amamos a nuestros hermanos en la carne. Aún dice un versículo que no lo traje, pero viene a mi memoria, que dice haciendo el bien aún mucho más a los, ¿qué? A la familia de la fe. Así dice un versículo que no lo recuerdo en este momento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Mire, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, o sea, con respeto. Amándolos como hermanos y aún prefiriéndolos a ellos, aún en muchas situaciones por encima de nosotros. Es de esa manera como Cristo nos amó a nosotras, que dio su propia vida, antepuso su vida por todas nosotras. Dios hoy nos dice, para tener una relación sana, amorosa, reflejando el evangelio de Cristo, Él nos dice que nos amemos unas a otras con amor fraternal y con respeto, considerando a las otras hermanas aún por encima de nosotras. Qué hermoso es el Señor, que ahí dentro de ese versículo vemos muchas cosas. Vemos un corazón humilde. Vemos un corazón que ama con el amor que aprendimos en Gálatas 5:20. El amor significa autosacrificio. El amarnos unas a otras, cuando yo recibo de la persona amor y doy amor, es fácil. Pero cuando esa hermana o ese hermano no piensa como yo, no tiene los mismos gustos que tengo yo, tiene unas debilidades que muchas veces no las tolero, es allí donde se vive ese amor de las virtudes del Espíritu Santo, un amor sacrificial, como el amor que Cristo mostró por cada una de nosotros. Otra hermana que nos ayude con el punto 2. Animándonos. Tesalonicenses 5:11. Por lo cual
consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Animándonos. Sabemos que a veces una estamos espiritualmente bien en un momento, en ese momento hay otras que pueden estar débil y después a lo contrario. El Señor nos lleva a través de este versículo a que nos animemos, que nos consolemos unas a otras. Si sé que una hermana está padeciendo una situación difícil, acercarme, orar por ella, pero si vamos a orar, de verdad decimos que vamos a orar. Si no, es mejor que no prometamos que vamos a orar. Pero animemos. Pero hermana, animemos con qué palabras vamos a animar. ¿Con palabras positivas? ¿Con tú si puedes? No. Animémonos unas a otras con la palabra de Dios. Aún podemos decirle a la hermana, yo viví una situación también difícil. Persevera en oración, yo te apoyo. Persevera en la palabra. Y si es posible, darle un texto o enviarle un texto, enviarle una canción y decirle, estoy orando por ti. Aunque sea un mensajito, ahora como ya casi no nos llamamos, sino es WhatsApp, es colocar, hermana, estoy orando por ti. Solo eso, solo saber que hay una hermana que está orando por mí, primero veo el amor de Dios reflejado a través de su hermana. Veo que Dios está ahí. Tercer punto. Compasión. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanas, compasión. No estamos hablando de lástima, estamos hablando de compasión. La compasión es diferente a la lástima. La compasión me lleva a comprometerme con la necesidad de esa hermana. Hay ese versículo de la iglesia primitiva de Hechos 2, cuando yo lo escucho, que dice que ellos todo lo tenían en común, que aún si tenían dos casas, vendían una para compartir con los otros hermanos. Me da tristeza cuando escucho ese versículo que dice, pero no les estamos diciendo que hay que vender la casa, pero no les estamos diciendo que tienes que dar. Ahí dice que vendían y que compartían lo que tenían con los hermanos. Y dice eso y es eso. ¿Sí? ¿Por qué hoy día decimos, no, pero no? ¿Por qué? Porque realmente estamos muy apegados a las cosas materiales, estamos muy pendientes de nuestra comodidad. Hoy hablaba con mi esposo y veíamos unos sillones muy confortables que hay ahora y vemos el celular último modelo y vemos una serie de cosas en que, ay, qué chévere, ¿verdad? Hasta uno se justifica y que uno puede decir que chévere ese sillón como para leer la palabra de Dios, ¿sí? Cosas así. Quiero tal cosa, uy, sí, así escucharía mejor la alabanza con un sonido súper. Mentira, hermano. Nuestro corazón se envanece mucho, también se deja contagiar con todos los deseos de los ojos de este mundo. Y eso hace que muchas veces no nos desacomodemos un poco de lo que tenemos para compartir con otras hermanas que sabemos que están en necesidad. ¿Sí? ¿Cuántas de nosotras nos gusta una blusa que vale no sé cuánto y sabemos que una hermana necesita algo y decimos, ya no me la voy a cobrar de comprar de tanto, me compro una más sencilla y comparto y a otra hermana también le regalo una? ¿Cierto que muchas veces no hacemos eso? Y ese es el mismo principio de la iglesia primitiva.
Ese es el mismo principio, eso no ha cambiado. Y miren que aquí está. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Recordemos que hay un versículo que dice, ¿cómo dices que amas a Dios si no amas a tu hermano que estás viendo? Entonces, ¿cómo no nos vamos a compadecer de nuestros hermanos? No podemos pensar solamente en nosotros y en nuestra familia en la carne. Pensemos también en nuestra familia en la fe. Compartamos lo que tenemos con otros hermanos. Precisamente, y qué pena con ustedes, se acercó mi mamá a que yo dejara de interrumpir la enseñanza porque tenía que resolver algo de una hermana en la carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no entendemos lo que significa la iglesia. Y aprovecho para pedirles que oren por ella. No tiene claro la iglesia. Me molesta cuando mi vida busca convivir más en la iglesia. Pero Dios nos ha llamado a amar a nuestros hermanos en la iglesia como nuestros hermanos en la carne. No es primero la familia en la carne. Digamos, para mí es igual. Debería ser igual. Lo que me duele que digan mis hermanos en la carne debe dolerme lo que digan mis hermanos en la fe. Eso es compasión. Y el tercer principio, el principio de la unidad. Miren Juan 20:17. ¿Qué hermana puede ayudarme a leer esto? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Quién dijo estas palabras? ¿De quién vienen estas palabras? De Cristo. Del mismo Jesús. Antes del versículo 20, en el versículo 19, él dice que él oró para que los discípulos fueran uno en él. Pero dice que para que también a todos aquellos quienes fueran a creer, o sea, nosotros, también viviéramos esta unidad. Juan 20:17, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. ¿Cómo era la relación del Padre con su Hijo? El Padre y él eran uno solo. No sé si recuerdan cuando Jesús oró por la resurrección de Lázaro. Ese versículo dice que él oró y me conmovió mucho cuando Jesús dijo, Padre, he orado por ellos, a causa de ellos, de los que estaban ahí alrededor. Pero yo sabía que ya tú me habías escuchado. Qué relación tan íntima entre el Padre y el Hijo, que todo lo tenían en común. Todo. Recuerden que el mismo Jesús decía, porque Él ya me ha revelado todo. Sí, eran tan unidos que eran uno solo. No tenían secretos uno con el otro. Todo lo que conocía el Padre lo conocía el Hijo. Y Él nos dice aquí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Esa es la unidad de la cual Dios nos está hablando hoy, hermanas. Que seamos unidas como el Padre era unido con el Hijo, con Jesús. Que podamos aún
estar tan unidas que cuando veamos una hermana podemos saber identificar cuando esa hermana, aunque no te exprese con palabras, puedas en su semblante identificar que está pasando por un mal momento. A ese punto debería ser nuestra hermandad, nuestra unidad como hermanos en la iglesia. Dice que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando en una iglesia hay una comunidad realmente, hay una unidad, hay una hermandad. Cuando llega una persona nueva y ve esa hermandad, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a querer vivir esa hermandad. Se va a contagiar con lo que ve. Y mire que el Señor lo dice acá, que a través de esa unidad, las personas que están en el mundo van a querer creer en el Cristo que profesamos. Pero a veces, muchas veces, lo que profesamos no es consecuente con lo que vivimos aún en la misma iglesia. Colosenses 2:2, ¿quién me puede ayudar, por favor? Que sean consolados. Ok, Marta, continúa. Que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Queremos conocer más a Dios? ¿Queremos entender más a Dios? ¿A Cristo? Bueno, miren, este es una de las, no sé si decirle herramienta o de lo que la palabra de Dios habla que podemos hacer para conocerlo más. ¿Cómo es? Consolándonos unas a otras, unidas en amor. Cuando vivimos el amor de Cristo, como iglesia crecemos en el conocimiento de Dios. Miren esto, qué cosa tan bonita. La unión de nosotras como hermanas, el estar unida, nos va a llevar a las riquezas de conocer más a Dios. Porque Dios es el amor. Y es por eso que Dios dio a su Hijo Cristo. Cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, podemos entender esto. Y podemos entender lo importante que es para Dios que estemos unidas al cuerpo de Cristo. Qué hermoso es el Señor. ¿Cómo podemos evidenciar la unidad? Colosenses 3, versículo 9 y del 12 al 16. Colosenses 3, 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. No mentirnos unas a otras, hermanas. Porque cuando hay mentira, no hay unidad. ¿Sí? Aún cuando vamos a orar por una hermana. Yo he aprendido eso. Antes era muy fácil decir, voy a orar, voy a orar. Ahora, si voy a orar, oro así sea que ore en el momento porque de pronto después se me olvida. Voy a orar, procuro orar así de una oración corta. Pero aún en eso, aunque la hermana no va a saber que mentimos, pero estamos mintiendo. Y estamos mintiendo delante de Dios. Si ofrecemos algo, cumplámoslo. ¿Sí? Y si no, pedir disculpa. Hermana, no pude. Si nos ponemos una cita, cumplámosla. Y si no podemos, llamar, avisar. Pero no nos mintamos unas a otras y así podemos crecer en unidad. Colosenses 3 del 12 al 16. ¿Aló, Betty? Sí, dice, vestido pues como escogido de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguna tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, lo que tú estás diciendo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren, hermanas, todo lo que dice, todo el contenido de ese texto, que de verdad les animo a que se lean todo Colosenses, la carta de los Colosenses, que Pablo la escribe porque era una región en donde había muchas influencias de otras, de filosofías, de herejías, y él en la carta al comienzo resalta el amor que vivían los colosenses, y la carta va más encaminada a hablar de la preeminencia de Cristo, ¿sí? Y miren que después habla de todos estos puntos que estamos viendo de vestirnos de Cristo, de no mentir, tener misericordia, ser benignos, humildes, ser pacientes, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, sed agradecidas, buscad la paz, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Mire ese contraste. Pablo habla de salta el amor que viven los colosenses. Y luego les dice que se revistan de Cristo, y para que tengan cuidado con todas estas cosas. Cuando una iglesia está unida, persevera en todas estas cosas, en la doctrina, en la enseñanza de la palabra, bíblicamente, en una sana doctrina, ¿qué va a pasar? Cuando vengan otras influencias de otras falsas doctrinas, de filosofía, la iglesia, si está unida, no va a menguar, o como no va a dejar de prevalecer, como lo dijo Cristo, quería fundar su iglesia en él, en la roca, y que iba a prevalecer. Nadie la iba a acabar. Entonces, hermanas, una iglesia donde no se vive la unidad, donde no se vive la hermandad, porque no se tiene la convicción que hago parte de ese cuerpo, que soy miembro de ese cuerpo, es una iglesia que está en peligro de ser dividida y de ser arruinada y acabada. Entonces, ese texto cierra diciendo, vestirnos del amor, que es el vínculo perfecto. Ahí es donde realmente se sella la unidad. El amor es el vínculo perfecto. Dice también el versículo 16, dice, que more en nosotros la palabra de Cristo para enseñarnos y exhortarnos, como les decía anteriormente, para exhortar a una hermana, para animar a una hermana, es con la palabra de Dios. En amor, en mansedumbre, en humildad, paciencia, ni soportándonos unos a otros. Sabemos que tenemos diferentes temperamentos, unas tenemos unas debilidades, otras tenemos otras debilidades, pero pensemos en Cristo, hermanas, y no rechacemos a algunas personas de las iglesias a la iglesia que pertenecemos, en este caso a la iglesia Impacto Bíblico, ¿sí? No rechacemos. Si estoy disgustada con una hermana, busquemos la manera de acercarme,
de relacionarme con esa hermana, porque esa hermana también fue perdonada por Cristo que murió en la cruz por ella, al igual que por mí. Y para cerrar, todo esto se resume que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo es para glorificar a Dios. Todo hacerlo en el nombre del Señor. Cuando hacemos todo en el nombre del Señor, como dice el mismo Colosenses, en un versículo 3, creo que es el 10, donde no hay judío ni hay griego, no hay libre ni hay esclavo, en donde no hay acepción de personas. En la iglesia no hay profesionales y no profesionales. No hay ricos, no hay pobres. Todos somos pecadores redimidos por Cristo, perdonados por Cristo. Y así quiere el Señor que vivamos en nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo.